Parlamentario mixto sobre mejora de protección laboral y de seguridad social de las personas enfermas de cáncer. Para presentar la iniciativa tiene la palabra la señora Fernández de Ávila. Gracias, señor presidente. Señorías, la proposición de ley que hoy traemos a debate bien podría ser considerada una iniciativa legislativa popular, no solo porque, en cierto modo, se han conseguido las 500.000 firmas exigidas a una iniciativa de estas características, en este caso a través de una red social como Church.org, sino porque es una demanda social sentida, compartida por muchísimos ciudadanos y ciudadanas, consecuencia de una situación dramática por la que están pasando miles de personas que padecen una enfermedad que, como el cáncer, ya es generadora de grandes dificultades. Señorías, la decisión de una ciudadana que ha decidido, valga la redundancia, dar voz a las muchísimas personas que, como ella, pasan por una grave situación derivada no solo de los efectos de la propia enfermedad, sino también por la terrible indefensión socioeconómica que padecen, ha permitido que se visualice el problema y, a la vez, que se haya transmitido un profundo debate a la sociedad del que esta Cámara no debe ser ajena. Es más, señoría, creemos que esta Cámara debería ser sensible a las justas demandas que se realizan. Beatriz Figueroa, señorías, a quien saludamos y que se halla en la tribuna de invitados junto a otras personas, y que debemos transmitirle nuestro sincero agradecimiento por su enorme esfuerzo del que somos testigos de primera mano y que comenzó con una huelga de hambre que dio origen para asentar un debate social sobre la necesidad de buscar soluciones socioeconómicas para aquellas personas que por situaciones de salud no pueden continuar con su vida laboral o están en situación de desempleo. Personas, señorías, que cotizaron y contribuyeron muchos años a la seguridad social, pero que en estos momentos de serias dificultades de salud, dificultades incapacitantes por las limitadas o limitantes tratamientos que recibe, solo perciben a cambio pequeñas ayudas asistenciales. Esto ocurre, señorías, a muchísimas personas, miles, decimos nosotros, como es el caso de la señora Figueroa, personas que son diagnosticadas de cáncer cuando están en el paro, con prestación o sin ella, cuando tienen un contrato laboral y no se les renueva y que, cuando les dan el alta, como en el caso al que hemos hecho referencia o estamos haciendo referencia, tienen 15 o más años de cotización a la Seguridad Social. Una situación, señorías, per se complicada, pero que ha empeorado con la crisis económica. No solamente porque se haya incrementado el número de parados y paradas, sino porque se ha aumentado la contratación en precario, contratos temporales, a tiempo parcial, mayores facilidades para el despido, una inestabilidad extraordinariamente perjudicial para cualquier persona, pero mucho más para aquellas más vulnerables, especialmente cuando se les quiebra la salud. Señorías, la Ley 24.997 de 15 de julio de consolidación y racionalización del sistema de seguridad social modificó la redacción del artículo 137 del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social, cuyos apartados 2 y 3 pasaron a redactarse del siguiente modo. La calificación de la incapacidad permanente en sus distintos grados se determinará en función del porcentaje de reducción de la capacidad de trabajo que reglamentariamente se establezca. A efectos de la determinación del grado de la incapacidad, se tendrá en cuenta la incidencia de la reducción de la capacidad de trabajo en el desarrollo de la profesión que ejercía el interesado o del grupo profesional en que aquella estaba encuadrada antes de producirse el hecho causante de la incapacidad permanente. La lista de enfermedades, dice el punto tercero de este artículo, la lista de enfermedades
como decimos, la valoración de las mismas a efectos de la reducción de la capacidad de trabajo y de la determinación de los distintos grados de incapacidad, así como el régimen de incompatibilidades de los mismos, serán objeto de desarrollo reglamentario por el Gobierno, previo informe del Consejo General del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Es el caso, señorías, que desde el año 1997 este precepto no fue objeto de desarrollo reglamentario, lo cual constituye una de las tareas pendientes de abordar más importantes que compete al Gobierno en materia de seguridad social. Así que la calificación de la incapacidad permanente constituye, como ha sido tradicionalmente, una cuestión diferida a criterios valorativos del equipo de valoración de incapacidades que hace el dictamen propuesta previo a la calificación de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social y con las consiguientes competencias jurisdiccionales en los juzgados de lo social, asimismo guiados por criterios valorativos. Esta circunstancia propicia una gran incertidumbre a las personas solicitantes de prestaciones de incapacidad permanente o sobre las cuales se produce una cualificación de oficio. El tema, señorías, como hemos dicho, es especialmente desfavorable para las personas que padecen enfermedades graves derivadas de carcinomas o patologías similares, ya que las propias inseguridades derivadas de su situación clínica a la posición vulnerable que sufren ante el mercado de trabajo se unen una fuerte inseguridad por la espera de la calificación de su capacidad laboral que vaya a efectuar el organismo competente. Incluso, señorías, desde el punto de vista técnico, las múltiples situaciones producidas ponen de manifiesto una situación que, cuando menos, debe calificarse como discutible. Las personas con este tipo de enfermedades, cuya curación y recuperación se afronta a medio o largo plazo, tienen grandes dificultades para mantener su vínculo con el mercado de trabajo. Cuando agotan la prestación de incapacidad temporal, sea o no tras las oportunas prórrogas, sean calificadas o no como incapacidades permanentes, mantienen un vínculo profesional muy debilitado que en no pocas ocasiones finaliza con extinciones derivadas de su enfermedad. Mayor situación sufren las que se encuentran en situación de desempleo, protegido o no, cuando se les diagnostica la enfermedad. En dichos casos, cuando no hay situación asimilada al alta a efectos de la prestación por incapacidad temporal, se ven abocados, en el mejor de los casos, al desempleo asistencial y a una perspectiva de inseguridad vital cuando no están restablecidos de sus dolencias. No cabe duda que el riesgo de recaída condiciona la empleabilidad de estas personas de una forma muy decisiva, cuando menos durante el periodo inmediatamente posterior a la curación, en la que las revisiones médicas ponen de manifiesto un alto riesgo de recaída. Lo cual, señorías, aunque médicamente resulta siempre dudoso, puede afirmarse cuando menos hasta el momento en que las revisiones médicas se espacien hasta un periodo de 6 meses. Parece razonable en este escenario llevar a cabo una reforma que otorgue cierta seguridad jurídica desde la seguridad social a las personas que están en estas situaciones. Las mejores perspectivas de curación y la expectativa de reincorporación al mercado de trabajo les hace acreedoras de una protección suficiente y eficiente que además les confiere cierta seguridad económica durante ese trance. Claramente, la prestación debe ir de la mano de la prestación de incapacidad permanente y debe tener en cuenta su necesaria vinculación en el mercado de trabajo. Al mismo tiempo, la progresiva identificación de las enfermedades de larga duración con la discapacidad a partir de la Directiva 2000/78/C y de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea exigen otorgarles a estas personas una protección laboral específica. Recordamos sentencias de este tribunal del 11 de abril de 2013. Por eso, señorías, presentamos esta proposición de ley de manera que esta Cámara tenga bien considerarla a trámite para modificar el artículo 137 de manera que, al margen del desarrollo reglamentario, se considere en situación de incapacidad permanente o, en su caso, una vez que haya agotado el plazo máximo de duración de la incapacidad temporal, a toda persona que haya sido diagnosticada de un carcinoma,
Señorías, y lo hacemos porque creemos que es justo, porque creemos que en su momento, cuando fue derogada las prestaciones tal como estaban contempladas antes de la modificación de esta ley, ya consideramos que era una injusticia que se estaba haciendo y, por lo tanto, traemos hoy esta proposición de ley, como en otras ocasiones hemos traído otras iniciativas. Recuerdo ahora que hemos discutido en comisión también una proposición de ley en esta dirección. Y recuerdo también aquel debate. Algunos compañeros decían, y yo comparto este criterio, que hay muchas personas con patologías diferentes a las derivadas de carcinomas que también tienen una situación que puede ser asimilable a la que estamos hablando. Y nosotros creemos que en la medida en que estamos pidiendo hoy una consideración a trámite de esta propuesta, esas cuestiones se pueden resolver en esa tramitación, donde a través de las enmiendas los distintos grupos puedan aportar aquellas cuestiones que consideren oportunas y llegar a acuerdos. Por parte del grupo mayoritario, a quien reclamamos sensibilidad ante esta propuesta que hacemos, por lo que hemos dicho al principio, porque es una petición justa y que es muy sentida y compartida por un amplio grupo de personas de nuestra sociedad, no solamente aquellas que se reflejan en las 500.000 firmas que hemos dicho se han recogido en apoyo de la iniciativa, sino, señorías, porque creemos que el argumento que en comisión daba el Grupo Popular de que estas personas a las que hacemos referencia a la iniciativa ya son, digamos, perceptoras de una ayuda asistencial, pues entendemos que eso no solamente no es suficiente, sino volvemos a incidir en una cuestión. Es injusto porque estamos hablando de personas con muchísimos años de cotización a la Seguridad Social y, por lo tanto, entendemos que durante el tiempo que dure su situación de dificultades para encontrar empleo que representa la enfermedad o la situación derivada de la enfermedad que padecen, pues deberían estar protegidas por aquellas medidas de protección del propio sistema de seguridad social, con el reconocimiento de la baja permanente y, por lo tanto, cobrando de acuerdo a la base de cotización que les corresponde. Señorías, creemos que presentamos una propuesta muy clara no solamente en la argumentación, sino en la estructura que hacemos de la modificación del artículo 137, y queremos aprovechar, antes de finalizar nuestra intervención, para agradecer a nuestro compañero del BNG y profesor de la Universidad de Vigo, el señor Jaime Cabeza, su generosidad para elaborar un texto que puso en nuestras manos para poder defender ante sus señorías, que creemos que está suficientemente y rigurosamente trabajado, y que creemos que cualquier posición que hoy pudiera haber en esta Cámara contrario a la petición que se plantea sería una posición, señorías, que no estaría no solamente de acuerdo con esa reclamación social que se está haciendo, sino que sería una posición totalmente injusta. Sabemos que las propuestas que se hacen en una proposición de ley no pueden aceptarse tal como las proponemos aquellos grupos que las presentamos, pero por eso planteamos la consideración a trámite, para en ese trámite parlamentario y a través de las enmiendas que se puedan presentar poder llegar al texto más acorde posible, pero sobre todo a un texto que dé solución al problema que estamos planteando. Un problema de personas, señorías, que, como hemos dicho, están siendo muy vulnerables, que están quedando en situaciones socioeconómicas muy graves, dependiendo económicamente de su familia cuando ésta existe, y cuando son personas que, desgraciadamente, además están solas, se encuentran en una situación incluso de marginación social. Algo, señorías, que no deberíamos permitir y que se debería resolver a través de estas modificaciones legislativas que planteamos. Por eso volvemos a insistir, y volvemos a insistir en un momento
en que hay esa sensibilidad social, esa sensibilidad que no solamente fue producto de los debates parlamentarios que hemos hecho, sino producto, como he dicho al principio de intervención, de esa posición de trabajo, de esa extraordinaria generosidad que personas como la señora Figueroa han realizado durante estos meses para que se conozca el problema, para que los medios de comunicación se hayan hecho eco de este problema y que realmente, más allá de las propias personas que lo padecen, toda la sociedad fuera conocedora del mismo. Por eso no entenderíamos ninguna posición en la tarde de hoy que fuera contraria a la demanda que hacemos de votar favorablemente. No lo entenderíamos porque no solamente estaríamos en contra de esa mayoría social que reclama que se resuelva una injusticia, sino que estaríamos incluso en contra de buscar soluciones a algo que necesariamente, por incluso una irresponsabilidad del Gobierno de no resolverlo reglamentariamente, obliga a estas personas a padecer estas difíciles situaciones. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Fernández. En turno de intervención de los grupos, en primer lugar, por el Grupo Vasco PNV, tiene la palabra el señor Olavarría. Sí, gracias, señor presidente. Voy a intervenir desde el escaño, no porque no merite la iniciativa intervenir desde la tribuna, sino por razones vinculadas a la limitación de movilidad que le afecta a este diputado en este momento. Quiero, en primer lugar, felicitar a la señora Fernández de Ávila por presentar una iniciativa, una proposición de ley tan oportuna, tan justa y tan puesta en razón como esta, a la señora Beatriz Figueroa por la capacidad de impulso y de sensibilización que ha demostrado, consiguiendo además que suscriban el pedimento nada menos que 500.000 personas a través de las correspondientes 500.000 firmas, 500.000 ciudadanos, y que ponen de relieve o acreditan una de las disfunciones que no es la primera vez que denunciamos en este Congreso y en esta tribuna, señor presidente. Es la falta de desarrollo, la ausencia de desarrollo reglamentario del artículo 137 de la Ley General de la Seguridad Social, nada menos que desde el año 1997, lo cual provoca, en relación al reconocimiento de la incapacidad permanente en sus distintos grados, una actuación absolutamente discrecional por parte de los equipos de valoración de incapacidades vinculados o ubicados en las direcciones provinciales de trabajo o, alternativamente, cuando el orden social de la jurisdicción actúa, la resolución judicial correspondiente. Claro, en relación a este precepto incomprensible, no desarrollado reglamentariamente y que establece que está vinculada el reconocimiento de la incapacidad permanente a la disminución de capacidad para el trabajo, en el propio trabajo o en el grupo profesional en el que ese trabajo esté encuadrado, la no asignación de criterios objetivables provoca particulares dificultades en personas que están en particular también o en singular situación de vulnerabilidad. Esto ocurre, desde luego, con las personas que padecen cáncer, con las personas que padecen carcinómas o patologías de esta dimensión o de esta extraordinaria gravedad. Enfermedades largas, enfermedades donde la curación no es siempre definitiva, sino que está sujeta a posibles recaídas, a posibles recidivas, y desde esa perspectiva hay que singularizar los mecanismos o los sistemas de asignación de la condición o del reconocimiento de la incapacidad permanente, cuando se agotan, a través de las sucesivas prórrogas, el reconocimiento de la incapacidad temporal. Por lo tanto, estamos absolutamente de acuerdo en que la protección de los carcinomas tiene que producirse a través del reconocimiento de la incapacidad permanente con reserva de puesto de trabajo, para los supuestos de curación que pueden comprobarse 6 meses después de que la curación o la alta hospitalaria se haya producido pretendidamente, dado los riesgos de recaída que estamos comentando en relación a esta patología. Esta asignación de la incapacidad o este reconocimiento de la incapacidad permanente con reserva de puesto de trabajo tiene que establecerse también mediante una reforma del artículo no solo 137, sino 143 de la propia Ley General de la Seguridad Social en materia de incompatibilidades, de preferencias en relación a la reserva del puesto de trabajo para las personas que obtienen
el reconocimiento de la incapacidad permanente por padecer enfermedades de esta naturaleza, fundamentalmente cánceres, carcinomas, señor presidente. Durante un periodo de 2 años nos parece muy razonable la petición de que se considere una situación asimilada al alta, la situación de estas personas que tienen reconocida la incapacidad permanente. En definitiva, señor presidente, felicitarnos porque esta iniciativa puede ser objeto de debate. Esperemos también que de aprobación, porque es de justicia, incorporación de un número 4 nuevo al artículo 137 de la Ley General de la Seguridad Social, que cubra las deficiencias del no desarrollo reglamentario de este precepto, no desarrollo reglamentario que impida establecer criterios objetivos para que estas personas en situación tan vulnerable no vean o no se vean en la tesitura de que o tener que volver a su puesto de trabajo en una situación de franca debilidad, provocada por las incertidumbres y por los sufrimientos que una patología de estas características produce. Muchas veces hemos comprobado cómo la vuelta al puesto de trabajo provoca la resolución del contrato laboral por razones de enfermedad, y esto no sucedería mediante el reconocimiento de esta situación de la condición de incapacidad permanente. Y, en segundo lugar, quizás echamos de menos en la parte dispositiva, la disposición, lo que ocurre o el problema específico de las personas que se encuentran en situación de desempleo protegido o no protegido, señor presidente. Por una razón, cuando se produce esta situación o se padece una enfermedad de estas características, situación de desempleo no protegido o protegido, y nos encontramos ante una situación asimilada al alta, a la Seguridad Social, la única perspectiva para una persona que padece, que padece un carcinoma, padece un cáncer, es recurrir a la prestación asistencial de desempleo. En la parte dispositiva de la proposición que nos presenta el BNG no se establecen mecanismos de corrección de esta disfunción que afecta de forma mucho más grave a los desempleados que a las personas que están ubicadas en el mercado de trabajo. Parecen una patología de estas características y quizás, yo le invito a la portavoz del BNG, podríamos pensar en fórmulas de complementar esta proposición tan pertinente, tan justa, que acredita una sensibilidad tan importante con las que parecen patologías tan graves como estas, incorporar también la problemática de las personas que están en situación de desempleo y también parecen patologías que no se encuentran en situaciones similares del acta y parecen también patologías de esta naturaleza. Por lo demás, señor presidente, felicitar, como decíamos al principio de esta intervención, primero al grupo proponente, a la persona proponente, a la señora Fernández de Ávila. Felicitar a la señora Beatriz Figueroa por también la capacidad de impulso de esta iniciativa, a los profesores universitarios que la señora Fernández de Ávila ha citado y que le han ayudado a conformar el texto articulado de esta proposición de ley y, por lo tanto, pedir a los grupos de la Cámara la sensibilidad suficiente para corregir un problema que no dimana de los afectados por carcinomas, ¿no?, por sufrir patologías de signo similar, sino por una omisión de la Administración, en este caso, que no ha querido, que no ha podido o que no ha sabido desarrollar reglamentariamente el artículo 137 de la Ley General de la Seguridad Social desde el año 1997, estableciendo criterios objetivos para el reconocimiento de este grado de protección de una discapacidad, la protección que deriva de la asignación del carácter de incapacidad permanente. Por todo lo cual, señora presidenta, votamos esta proposición de ley y, tras las felicitaciones que hemos realizado, decir que esperamos que todos los grupos parlamentarios también manifiesten su posición positiva en la toma en consideración. Muchas gracias. Gracias, señor Olavarría. Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, señor Cantó. Gracias, señora presidenta. Brevemente quisiéramos explicar nuestra posición. Vamos a votar afirmativamente por esta toma en consideración. Nos parece necesaria y, en ese sentido, casi por educación, no quisiera explicar en demasía cuáles son nuestros pequeños peros en la propuesta que nos traen hoy. Voy a decir una cosa que siempre me ha sorprendido. Existen numerosos estudios, y traigo aquí a colación 2 de ellos, que nos explican qué tanto % de cánceres dentro de un país tienen un origen laboral. Yo, por ejemplo, leeré los datos de la Universidad de Oviedo y de Pompeu y Fabra, que explican, y además de una manera bastante clara y
parecen bastante verídicos, como en países de nuestro entorno como Francia, hay un 4% de los cánceres totales que se dan que se explican por el trabajo que desempeñan esas personas que han adquirido ese cáncer, como en Alemania es de un 3,99%, como en Dinamarca es de un 3,97%, como en Finlandia es de un 4%, y de repente uno llega a los datos de España y resulta que de todos los cánceres que hay en nuestro país, solo un 0,0018 se deben al trabajo. Bueno, yo creo que esto es absolutamente alucinante y que solamente puede ser explicado por dos razones. Primero, porque en España tenemos un gen que nos hace especialmente resistente al cáncer, sobre todo al de origen laboral, o, segundo, porque existe una clarísima dejación de nuestras administraciones para cubrir la salud de nuestros trabajadores. Yo creo que eso, aparte de que nos toman el pelo con las estadísticas, y no sería la primera vez, yo creo que claramente debemos hablar de lo segundo. Existe una dejación de nuestras administraciones y por eso creemos que es necesario que traigamos este tema aquí y que debatamos por él. En primer lugar, quisiera, como se ha hecho anteriormente, darle las gracias a doña Beatriz Figueroa por su coraje, por su tesón y porque no es fácil recoger 500.000 de firmas. Ojalá se apruebe algún día esa propuesta nuestra de bajar el número de firmas necesarias para traer este tipo de iniciativas aquí al Parlamento, como por otra parte sucede en todos los países de nuestro entorno. Como he dicho antes y muy brevemente, y sobre todo porque no quisiera discutirle nada en esta propuesta a la señora Beatriz, existen aciertos y errores de los que nos gustará hablar y a los que nos gustará debatir cuando esta propuesta, ojalá el Partido Popular no se niegue a ello, vuelva aquí al Congreso para que la podamos discutir. Desde luego es obvio que hay que hablar de por qué no se ha desarrollado el mandato de la Ley 24/97. Creemos que es una gran asignatura pendiente que debemos abordar. Creemos además, y esos serían esos pequeños peros, que las incapacidades no solamente dependen de la enfermedad, sino del déficit funcional a la que nos aboca esa enfermedad. Existen, de hecho, otras enfermedades que, sin ser cánceres, pueden producir problemas igualmente serios o peores incluso, y debieran estar también incluidas. En definitiva, creemos que el Estado debe regular de forma eficiente las incapacidades laborales, cosa que por ahora no hace. Y también nos gustaría hablar de las dificultades por las que pasan los trabajadores en paro del IPREM, etcétera, etcétera. Repito, es obvio que no tenemos ese gen. Es obvio que aquí sufrimos este problema como en el resto de los países de nuestro entorno y es obvio que nuestro país no está haciendo sus deberes y no está protegiendo a sus trabajadores. Es algo que debe hacer el país, el Estado, las administraciones, no solo las empresas, y por lo tanto nosotros votaremos afirmativamente para discutir los pormenores de este proyecto que nos trae hoy aquí el Grupo Mixto. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Cantó. Por el Grupo de la Izquierda Popular, señor Llamazares. Gracias, señora presidenta. Señorías, mi grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural, tiene la voluntad de respaldar esta iniciativa y quiere felicitar a los autores de la misma. Quiere felicitar al Bloque Nacionalista Gallego, a la señora Davila, y quiere felicitar también a quienes han promovido esta iniciativa, a la señora Figueroa, porque creemos que esta iniciativa es oportuna y es, además, imprescindible, no diría únicamente necesaria. Se trata fundamentalmente de adecuar nuestra incapacidad laboral y, en particular, la incapacidad permanente a un caso particular que produce un determinado grado de incapacidad, como es el caso de los cánceres. En nuestro país existe, de una parte, la ITE, la incapacidad temporal, y al cabo de un periodo se produce la incapacidad permanente o el alta. Sin lugar a dudas, esta legislación, que además es muy moderna, tiene, sin embargo, mucho que ver con una concepción reparadora del sistema laboral y tiene también mucho que ver con la concepción de las enfermedades agudas, pero no ha bebido en absoluto de las enfermedades crónico-degenerativas que pueden existir en estos momentos en nuestro país. Por eso se plantea una disyuntiva, o incapacidad laboral hacia el alta o incapacidad permanente. Y en el centro no hay nada.
prácticamente nada. Y los que estén en ese amplio margen de las enfermedades crónico-degenerativas o del cáncer se arriesgan o bien a ser dados de alta en una situación de deterioro de su salud o bien se arriesgan a perder su vinculación laboral, una vinculación laboral que podría ser también terapéutica. En ese sentido, nosotros consideramos que esta iniciativa, decía antes, no solamente es oportuna, sino que además es necesaria. Y además es necesaria en un momento muy determinado de la política laboral en nuestro país, porque lo que se está produciendo realmente en los ámbitos de la valoración es precisamente lo contrario. Lo contrario. Parece haber habido, después del inicio de la crisis económica, una máxima por la cual los ámbitos de valoración consideran que el trabajador es motivo de desconfianza. Aquello del absentismo laboral como la enfermedad superior del trabajador parece que ha concretado en los últimos tiempos vinculado a la crisis económica y, en nuestra opinión, ni es justo ese planteamiento ni es, en nuestra opinión, tampoco útil. Pero está ocurriendo. Está ocurriendo que las unidades de valoración endurecen su valoración de la enfermedad en la medida que se endurece la crisis, cuando, en nuestra opinión, en un Estado social debería ser lo contrario. Pues no, lo que ocurre es un endurecimiento de la valoración. Y luego, por otro lado, esa desconfianza se extiende también a la legislación. En estos momentos estamos tramitando la ley de mutuas. Alguien ha dicho, bueno, pues ¿cómo es posible que tengamos el cáncer más bajo de Europa? Bueno, pues porque tenemos un subregistro como un castillo de grande y porque nuestro sistema laboral, nuestro sistema de salud laboral no funciona. Sencillamente por eso. Porque cuando hablamos de los ámbitos sanitarios que en estos momentos son los perjudicados, pues podemos decir la psiquiatría, podemos decir la rehabilitación y podemos decir también la salud laboral, que en nuestro país deja mucho que desear. Mucho que desear. En ese sentido, esta iniciativa a nosotros nos parece, como decía antes, oportuna y necesaria y nosotros la vamos a respaldar. Pero no me resisto a contarles una historia. No me resisto. Reciente, no sé si lo he contado ya alguna vez, pero como estoy impactado por ello, pues vuelvo a decirlo otra vez en esta Cámara, ¿no? Reciente accidente por mercurio en Asturias. 50 afectados que se sepa. Afectados gravemente. Bueno, pues al cabo de un año, la orden del sistema de seguridad social es darles el alta. ¿Qué ha pasado con esos trabajadores? Pues esos trabajadores en algunos casos han perdido campo visual, en otros casos tienen una pérdida de sensibilidad en las manos. Trabajadores que trabajaban con sus manos, señorías. Bueno, pues esos trabajadores están de alta. ¿Qué hace la empresa a esos trabajadores? Sencillamente los despide, no están en condiciones de trabajar. Y esos trabajadores están en terreno de nadie. Tienen el alta y no están para trabajar. Y a muy pocos se les ha reconocido la incapacidad permanente y a los que se les ha reconocido han tenido que ir a los tribunales para defender sus derechos. Ese no es un Estado social, señorías. Es un Estado en el que cunde la desconfianza hacia los trabajadores, precisamente en el momento en que los trabajadores van a trabajar incluso enfermos. En el momento en que el absentismo disminuye por las condiciones de la crisis económica y laboral de nuestro país. Bueno, pues eso que ocurre en una enfermedad provocada en el ámbito laboral por una intoxicación gravísima, que es más de un Estado subdesarrollado que de un país desarrollado, ocurre con mayor virulencia en relación a enfermedades como en este caso el cáncer. Por esa razón, señorías, creo que es necesario modificar la legislación, pero también hay que modificar las actitudes. La legislación y las actitudes, porque aquí cunde, no sé, la irresponsabilidad personal, ¿no? A mí, como me nombraron, bueno, pues los que me nombraron son los responsables. No, aquí cada uno tiene su propia responsabilidad. No vale ese juez que dice que forma parte de un órgano de gobierno y que no tiene responsabilidad porque le nombraron en el Parlamento. No, señor. Como no vale tampoco un miembro de una unidad de valoración que deja su criterio clínico al servicio del criterio laboral. Eso no vale. Por tanto, modificación legal y también responsabilidad personal. Nada más, muchas gracias. Gracias, señor Llamazares.
Por el Grupo de Convergencia y Unión, señor Campuzano. Sí, gracias, señora presidenta. Como el resto de los grupos, de entrada agradecer al BNG y a la señora Fernández la iniciativa que nos permite un debate que, si me permiten, incluso al margen de la toma no en consideración de esta proposición de ley, ya vale la pena. Y a la señora Figueroa, que nos acompaña desde la tribuna, como han hecho también los portavoces, agradecerle el esfuerzo, la implicación personal para que esta iniciativa, recogida por el BNG, haya llegado a la Cámara. Y poniendo de manifiesto, además, que las 500.000 firmas que se han recogido en esta iniciativa lo han sido a través de la plataforma de peticiones change.org, demostración también, señorías, de cómo cambian las cosas. Nuestro sistema de peticiones, el reglamentado por la Cámara, no tiene la capacidad que ha tenido esta iniciativa de la sociedad para que hoy podamos discutir esta proposición de ley. Por tanto, también a Change agradecerle en este sentido su propia existencia y el hecho de que haya forzado este debate. El conjunto de los portavoces que han intervenido ya han puesto de manifiesto ante lo que nos enfrentamos. Por un lado, un no desarrollo de las previsiones reglamentarias del artículo 137 de la Ley General de la Seguridad Social, que mandataba al Gobierno en 1997 identificar qué enfermedades debían de incorporarse en la configuración de la incapacidad permanente y, por otro lado, una realidad práctica. Aquellas personas que padecen cánceres y otros tipos de enfermedades pueden acogerse en un momento determinado a una prestación, a una incapacidad temporal, pero cuando esa incapacidad temporal se agota, no están hoy en condiciones de acceder a una incapacidad permanente. Situación que se agrava más en aquellas personas que están desempleadas y que en un caso u otro están abocadas a recibir unas prestaciones sociales tan mínimas que no garantizan una vida suficientemente digna para estas personas. Y si cuando además estas personas vienen de largas carreras de cotización a la seguridad social, que por tanto han cotizado para ese tipo de contingencias, de enfermedad profesional, no tan solo se produce una situación de indefensión, porque el dinero, la prestación que reciben no les permiten vivir, sino además un profundo sentimiento de injusticia. Un profundo sentimiento que ese esfuerzo, que esa promesa de la seguridad social, de contribución a cambio de protección social, falla. Esta es la cuestión que hoy estamos debatiendo y que estamos debatiendo en forma de proposición de ley y que, como no nos hemos cansado de repetir distintos portavoces, y ahí nos dirigimos especialmente al Grupo Popular, no estamos planteando hoy que aquello que el BNG proponga se convierta en ley vigente y efectiva, que se publique en el Boletín Oficial del Estado y que debe ponerse en marcha, sino que estamos invitando a la Cámara a iniciar un proceso de discusión legislativa sobre ese problema, sobre el problema que el caso de la señora Figueroa nos traslada, sobre el problema si esa regulación del artículo 137 resuelve de manera favorable casos como el de la señora Figueroa. Esa es la discusión. Y que, por tanto, la toma en consideración abriría la posibilidad de un debate sosegado y sereno sobre la alternativa que se nos plantea o de otras posibles alternativas. Porque, señorías, el problema no se puede negar. Y no se puede negar porque no es tampoco la primera vez que debatimos de esta cuestión en el Congreso. Hace muy pocos meses, en abril de este mismo año, el propio Bloque Nacionalista Galego defendió en la Comisión de Empleo una proposición no de ley en esta misma dirección, a la que el Grupo Popular terminó en el debate parlamentario ofreciendo una transacción en forma de creación de una prestación no contributiva para estos casos.
El Grupo Popular, en el debate de abril del año 14, aceptó que la situación hoy existente no estaba bien resuelta y ofreció una solución claramente insatisfactoria, una prestación no contributiva, pero aceptó que haya problema y que, por tanto, el problema necesita solución. Y se nos dijo también en el debate de abril del 2014 que, en cualquier caso, es en el ámbito de la jurisdicción social donde pueden discutirse esas cuestiones. Y en aquel debate mi grupo ya recordó que una cuestión de estas características no debe de encontrar acomodo en el ámbito jurisdiccional, sino que debe resolverse a través de una ley que dé respuesta a cómo protegemos a las personas, no tan solo que padecen cáncer. El señor Llamazares ha hecho también referencia a esas enfermedades crónico-degenerativas. Ahí tenemos un problema, señorías, que afecta al conjunto de la incapacidad permanente, que afecta a otros tipos de enfermedades, en la que hasta ahora la intervención que hace nuestro sistema de protección social pasa por no entender o por no terminar de entender cómo esas incapacidades, cómo la protección de la incapacidad permanente puede adaptarse en situaciones en las que la vinculación entre la situación de la persona y su puesto de trabajo considera la seguridad social que no está tan suficientemente afectada. Eso, por ejemplo, afecta a buena parte de las personas que padecen fatiga crónica. Una demanda desde hace años para que la incapacidad permanente proteja a esas personas y que no se termine de resolver. Tenemos una situación que nuestra legislación efectivamente no termina de resolver y que no es serio que digamos que eso debe resolverse en el ámbito de la jurisdicción social. Y tampoco es serio decir, como se dijo en el debate de abril del 14, que llevemos esta discusión al diálogo social. Que sea el diálogo social que lo resuelva. Pues claro, porque hasta ahora el diálogo social no lo ha resuelto. Ojalá el diálogo social lo hubiese resuelto. Y que, por tanto, ante la ausencia de iniciativa en el diálogo social, ante la ausencia de la iniciativa del Gobierno, hoy toca tomar en consideración esta proposición de ley, porque es la que nos permite entrar y abordar a fondo la cuestión. Es evidente, señorías, y en el debate se ha planteado que en paralelo es urgente urgirle al Gobierno el desarrollo reglamentario del artículo 137 y que los grupos parlamentarios, después del debate que ha suscitado la señora Figueroa, nos obliga a todos a ser capaces de exigir el desarrollo de esa previsión reglamentaria. Es difícil de explicarle a los ciudadanos por qué una cuestión tan sensible desde 1997 no hemos sido capaces de desarrollar. Es razonable también abrir el debate de la integración laboral de las personas que padecen cáncer y de cómo el mundo de la empresa se adapta a esa realidad. Y es necesario abrir el debate. Lo han planteado el señor Cantó y el señor Llamazares, y el señor Llamazares lo ha sabido situar en su punto justo, de la relación entre cáncer y mundo de trabajo en España y del problema de la subreconocimiento de los cánceres de origen laboral, que comparativamente con el resto de nuestro entorno europeo no es de recibo. No es de recibo. Y el problema es precisamente este, y eso efectivamente tiene que ver también con el funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo. Y finalmente, hemos de ser capaces de configurar una buena protección social para aquellas enfermedades crónico-degenerativas que el actual sistema de incapacidad permanente no terminan de resolver. La iniciativa que nos plantea la BNG, la señora Figueroa, afectan al cáncer, pero la cuestión va mucho más allá del ámbito del cáncer y eso exigiría nuestro esfuerzo también en ese trámite parlamentario. Y termino, señora presidenta. Si hoy el grupo de la mayoría rechaza la toma en consideración de esta proposición de ley, no nos extrañemos que luego el ciudadano quede perplejo ante el funcionamiento de la Cámara. Hay 500.000 personas que le piden a la Cámara que nos ocupemos de esta cuestión. La Cámara no puede hacer sordos a esta petición cuando la petición es vehiculizada a través de una iniciativa legislativa. Abramos la discusión, abramos el debate, demos respuesta a ese problema, seamos capaces de buscar una solución. En cualquier caso, la posición de CiU, como no puede ser de otra manera, va a ser apoyar
la toma en consideración de la proposición de ley. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Campuzano. Por el Grupo Socialista, señora Blanquer. Señorías, subo a la tribuna para fijar la posición del Grupo Socialista en relación con la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto sobre la mejora de protección laboral y de seguridad social de las personas enfermas de cáncer. Señorías, en el mes de abril, nuestro grupo tuvo la oportunidad de conocer la experiencia de Beatriz Figueroa, enferma de cáncer, pero sobre todo una incansable luchadora. Bienvenida. Y muchas gracias por todo el esfuerzo que estás haciendo por mucha gente. En primera persona nos explicaba cómo en medio de su enfermedad se vio desprotegida y sin amparo. Nos daba a conocer una más de las situaciones de vulnerabilidad a las que se enfrentan las personas desempleadas de este país. A la situación de estar desempleada se le sumaba la enfermedad. Y en medio de su lucha contra el cáncer, sus derechos sociales se veían desprotegidos por trabas administrativas. Ante este tipo de situaciones, nuestro grupo no tiene dudas. Reivindicamos la necesidad de darle remedio y ponerle solución. Y así lo manifestamos en la Comisión de Empleo que se celebró el pasado mes de abril y así lo reiteramos hoy. Es nuestra obligación analizar los motivos de la desprotección y exigir al Gobierno que aporte soluciones. El Partido Socialista así lo ha hecho siempre. Ante situaciones de desamparo, el Gobierno no ha quedado ni sordo ni paralizado. Ha dado la mejor respuesta que se podía dar. Así lo demostró hace unos años, ante la problemática que se planteaba por parte de los padres que tenían niños con cáncer. El Gobierno socialista analizó la situación y dio respuesta a los problemas que tenían para acompañar a sus hijos. No miró hacia otro lado, diagnosticó lo que estaba pasando y legisló. Y hoy lo que constatamos es la atención y cuidado de estos niños acompañados de sus padres. Y esa es la obligación que hoy tiene el Gobierno del Partido Popular. Ante la realidad que nos contaba Beatriz, tiene que dar respuesta y evitar los obstáculos en la lucha contra la enfermedad, sea el cáncer u otra enfermedad grave. Que los trámites burocráticos, los retrasos en las valoraciones de los enfermos o la posible descoordinación puntual entre los profesionales que intervienen no dejen al paciente en una situación de desprotección. Cabe tener en cuenta que la situación de incapacidad permanente en el ámbito de la seguridad social, y más en la modalidad contributiva, no se otorga por la presencia de una determinada enfermedad, sino por la incidencia de la enfermedad en la capacidad de trabajo de la persona, como así se ha dicho anteriormente. Así pues, a mí me gustaría que también tuvieran en cuenta que no podemos otorgar a la persona una incapacidad por el hecho de padecer una enfermedad, por muy grave que esta enfermedad sea. Este acto de automatismo estigmatizaría a la persona, a quien, por el hecho de padecer una enfermedad, se la incapacita sí o sí, con la desesperanza que para algunas personas esto produciría. Esta declaración automática podría producirle más mal que bien. Es más, ¿dónde quedan los equipos de evaluación? Esos equipos de profesionales que son los que determinan la incidencia de la enfermedad. Otra cuestión es que funcione o no la evaluación y que a lo largo de los últimos años se estén produciendo disfunciones y que estén dando alta a personas que deberían estar de baja. Por tanto, lo que desde el punto de vista del Grupo Socialista sí debería garantizarse es la protección, que sea justa y que no acabe su defensa en los juzgados. Hay que evitar la desprotección del más débil en cada caso, desprotección que tiene cara y que tiene nombre. Y pongo otro ejemplo. El otro día, Marcela, enferma de cáncer de mama y presidenta de SOLC, una asociación de apoyo y lucha contra el cáncer de la provincia de Alicante, me contaba
cómo, mientras el médico que le hacía la rehabilitación del brazo le aconsejaba no volver al trabajo hasta que su linfedema mejorara, el INS le daba el alta vía SMS. Una situación que resulta no solo incomprensible, sino intolerable. Quiero poner en valor que es muy importante la valoración del médico que te sigue en el día a día y, en todo caso, ha de primar el derecho a la salud de los trabajadores, proclamado en el artículo 43 de la Constitución. Señorías, es cierto que, afortunadamente, la detección precoz del cáncer y los avances científicos sobre la materia no solo han logrado aumentar el grado de supervivencia de los afectados, sino reducir las secuelas de la enfermedad y de los agresivos tratamientos. Pero ahora bien, también es cierto que hay secuelas que permanecen y que en muchas personas son causa justificada de incapacidad para realizar determinados trabajos. Secuelas que difícilmente les son reconocidas y amparadas por un porcentaje significativo de minusvalía. Es por ello que el Grupo Socialista, en la Comisión de Empleo, donde también se trató este tema, planteó algunas cuestiones con las que pensamos que se podría resolver mejor esta situación, porque lo que tenemos que hacer es exigir que se tomen las medidas necesarias para agilizar las declaraciones de incapacidad permanente para las personas que puedan padecer carcinomas, así como elaborar y aplicar protocolos médicos en orden a una correcta valoración de la eventual situación incapacitante de quienes padecen dicha enfermedad, con carácter temporal, prorrogable y sin la amenaza permanente del alta por agotamiento de plazos, así como una correcta valoración de las secuelas. También, y no me gustaría terminar sin hacer mención, que somos conscientes de las muchas dificultades con las que se encuentra una persona con una enfermedad grave. Y a poco que analicemos los casos, descubriremos todo un abanico de situaciones en el que la crisis económica azota de manera cruel e injusta la vida de muchos de ellos. Una crisis que ha sido utilizada para debilitar el estado del bienestar. La reducción de los ingresos familiares derivados de su baja laboral, el injusto copago de determinados medicamentos y la pérdida continua del poder adquisitivo abocan a muchos enfermos y enfermas a una situación de pobreza casi irreversible. En muchos casos, la larga duración de la dolencia debilita las posibilidades de encontrar un nuevo empleo e incluso dificulta el mantener el propio una vez superada la enfermedad. Es necesario, pues, estudiar la manera de facilitar la reincorporación de este colectivo al mundo laboral, así como analizar mecanismos que faciliten la reinserción en otro tipo de trabajo en el caso que las consecuencias de su enfermedad imposibiliten la realización del trabajo que habitualmente realizaba. Asimismo, pensamos que es oportuno que se realicen las modificaciones oportunas en la normativa de la Seguridad Social para garantizar que en las situaciones de incapacidad temporal subsista la obligación de cotizar durante todo el tiempo que duren, incluidas las prórrogas y los meses previstos para la calificación de incapacidad permanente. Por tanto, nos parece importante, como mínimo, abrir un debate sobre la realidad expuesta, analizar y corregir las dificultades y las trabas en las que se encuentran los ciudadanos afectados por el cáncer, incluso por otra enfermedad grave. Y por ello votaremos a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley, porque reivindicamos la dignidad de las personas, queremos que se den respuestas que aporten esperanza y calidad de vida a los ciudadanos y a las ciudadanas, sobre todo cuando están atravesando un momento difícil en sus vidas. Muchas gracias. Gracias, señora Blanquer. Por el Grupo Popular, señora Álvarez Arenas. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, esta iniciativa que se trae esta tarde al Pleno, ya se ha comentado aquí también, ya fue debatida en su formulación como proposición no de ley en la Comisión de Empleo el pasado 23 de abril. Ambas, la proposición no de ley y esta proposición de ley,
fueron presentadas en la Cámara con la misma fecha, coincidentes en su momento, el 4 de diciembre del pasado año. Señorías, he escuchado con suma atención, como es mi obligación y mi responsabilidad, y además por interés personal y político, las intervenciones de todas sus señorías. Todas tienen algo interesante, todas tienen aportaciones importantes, pero sinceramente la que menos comprendo es la del Grupo Socialista. Que hablen de desamparo, que hablen de dignidad, que hablen de modificaciones de la Ley de Seguridad Social. A mí me parece razonable desde cualquier punto de vista, salvo de quien ha ostentado la responsabilidad del Gobierno y nunca lo ha hecho. Señorías, no puede haber dos varas de medir. La dignidad, el desamparo, la sensibilidad se tiene que tener en cualquier situación. Y la responsabilidad también, señorías, la responsabilidad también. Y me explico. Lo primero que quiero manifestar, como no puede ser de otra manera en esta intervención, es la solidaridad y la sensibilidad personal, no les quepa ninguna duda, y de mi grupo con los enfermos de patologías derivadas de carcinomas, a la vez que mostrar nuestro máximo apoyo a las medidas preventivas y de detección precoz cada vez más asumidas por la sociedad y a las actividades investigadoras que cada día abren una puerta a la esperanza de vida para los afectados y que hoy podemos, ¿por qué no?, estar representados todos ellos en doña Beatriz Figueroa. Señorías, en la PNL a la que me he referido intervino mi compañera Celinda Sánchez y creo que con acierto y claridad expuso la posición del Grupo Popular que voy a reiterar esta tarde en el Pleno de esta Cámara. La propuesta que contiene esta proposición de ley pretende introducir modificaciones en la Ley General de la Seguridad Social y del Estatuto de los Trabajadores para que se considere en situación de incapacidad permanente, una vez agotado el plazo máximo de duración de la incapacidad temporal, a toda persona que haya sido diagnosticada de un carcinoma, en tanto se produzca la curación presumiblemente definitiva, entendiéndose como tal la situación en la que las revisiones médicas derivadas de dicha enfermedad se prolonguen al menos durante periodos de 6 meses. Igualmente, se propone que la calificación de incapacidad permanente conlleve en estos casos el derecho a la reserva del puesto de trabajo. Señoras y señores diputados, al respecto cabe decir que la protección otorgada por el sistema de la Seguridad Social en supuestos de incapacidad permanente en su modalidad contributiva responde a unos principios de profesionalidad y contributividad, conforme a los cuales resulta necesario que el interesado reúna unos requisitos para acceder a la correspondiente protección. Responsabilidad, señores del Grupo Socialista. En todo caso, la existencia de una incapacidad permanente a efectos de acceder a las prestaciones de dicha modalidad contributiva viene determinada, según el artículo 136.1 de la Ley General de la Seguridad Social, por la existencia de afecciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas que disminuyan o anulen la capacidad laboral del interesado. Y es el propio artículo 136.1 el que establece que no será obstáculo para la calificación de incapacidad permanente la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral del afectado si esta posibilidad se estima médicamente como incierta o a largo plazo. Es decir, señorías, la determinación de la incapacidad permanente exige una valoración caso por caso, se ha dicho aquí, del estado de cada trabajador y su incidencia en la capacidad laboral. Esa valoración se realiza por los equipos de valoración de incapacidades, órganos especializados y multidisciplinares existentes en las direcciones provinciales del INS, que yo, sinceramente, no entiendo que dudemos de su profesionalidad y de su alta cualificación, pero aquí, por algunos grupos, se ha hecho. Por lo tanto, señorías, no hay patologías que por sí mismas sean constitutivas de una incapacidad permanente, sino que deben ser analizadas de manera individual, también se ha dicho aquí, y, por supuesto, no solo por una patología, perdónenme, señora Figueroa, el carcinoma, sino que pueden existir otras igualmente graves, cuestión que esta proposición de ley, señora Fernández, no recoge. Pero, señorías, nadie impide, como se viene haciendo, el reconocimiento de la incapacidad permanente al agotamiento de la duración de la incapacidad temporal a quienes padezcan cáncer u otra enfermedad en determinados supuestos en que, existiendo posibilidad de recuperación de la capacidad laboral, la misma se estime médicamente como incierta y a largo plazo, de acuerdo con el citado artículo 136.1. Por otra parte, el artículo 131 bis
de la Ley General de la Seguridad Social, en su apartado 2, prevé que una vez extinguida la situación de incapacidad temporal por el transcurso de los días legalmente fijados, se examinará, dice legalmente, se examinará necesariamente en el plazo máximo de 3 meses el estado del afectado por incapacidad a efectos de su calificación de incapacidad permanente, si situación clínica así lo aconseja. Este plazo puede ser ampliado en aquellos casos en los que continúe la necesidad de tratamiento por la expectativa de recuperación o mejora del estado del trabajador con vistas a su posible reincorporación laboral. Igualmente, hay que tener en cuenta que la Ley de los Presupuestos Generales del Estado para el 2014 modificó el citado artículo 131 bis en su apartado 3 para posibilitar el inicio de un nuevo proceso de incapacidad temporal con derecho a subsidio cuando, agotada la duración máxima de la incapacidad temporal por la misma dolencia, se haya denegado la incapacidad permanente por órganos competentes. De este modo, se añade un nuevo periodo de 18 meses de protección de las personas que padecen alguna enfermedad de las características que nos ocupa, con las que se ha ampliado la protección anteriormente existente. Y, por último, como es lógico, señorías, creo que también se ha dicho aquí, siempre queda la vía de la jurisdicción social en los tribunales. Cabe señalar también que el artículo 48 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores ya prevé una reserva del puesto de trabajo durante un periodo de 2 años desde que se declare la incapacidad permanente. Señorías, nuestra legislación de seguridad social regula jurídicamente los supuestos de incapacidad permanente, su posible revisión y, en su caso, prórroga e incluso revocación. Y la legislación laboral contempla la reserva del puesto de trabajo, como he señalado. Por tanto, señoras y señores diputados, parece lógico que cualquier modificación, ampliación, etcétera, de prestaciones o cotizaciones o coberturas en el sistema de la seguridad social deba ser conocido, analizado, valorado y acordado en el ámbito del diálogo social y con los agentes sociales en el marco de los acuerdos del Pacto de Toledo, porque así lo hemos dado nosotros mismos cuando hemos aprobado las condiciones del Pacto de Toledo y porque así parece razonable. Señorías, es verdad que el Grupo Popular presentó una proposición no de ley, una enmienda a la proposición no de ley, referida, ya proponíamos ahí, me parece que se ha referido el señor Campuzano, pero no con la exactitud con la que usted lo ha dicho, no era así la enmienda que presentamos. Porque lo que decíamos era instar al Gobierno a que se valoren y estudien, y lo tengo textualmente, posibles medidas tendentes a adecuar la protección otorgada por la Seguridad Social mediante pensiones de invalidez en su modalidad no contributiva a favor de aquellas personas que, estando afectadas por cáncer o por cualquier otra enfermedad grave, no tuviesen derecho a la pensión de incapacidad permanente en su modalidad contributiva. Porque aquí estamos hablando, que es de lo que habla esta proposición de ley, de modificar cuestiones que afectan a las cotizaciones contributivas. Señorías, insisto, yo quiero reconocer, como no puede ser de otra manera, la sensibilidad social que contiene esta iniciativa, de la señora Fernández, de la señora Figueroa, que ha sido capaz de recoger estas firmas, pero yo quiero apelar a la responsabilidad fundamentalmente del Grupo Socialista, que ha tenido responsabilidades de Gobierno, y a todos los grupos de la Cámara, a que hagamos un análisis sosegado de estas circunstancias, como en otros casos, que afectan, insisto, a la estabilidad del sistema de la seguridad social y que llevemos esto al ámbito del estudio, que puedan haber cosas que se puedan modificar. Nunca nos podemos cerrar a nada. Lo reconocimos y lo seguimos reconociendo, señorías, pero hagámoslo en el seno del debate que corresponde. Diálogo social, Pacto de Toledo y acuerdo de todos los grupos para algo que nos afecta a todos, que es el sistema de la seguridad social. Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados. Gracias, señora Barberena. Pasamos al punto siguiente del orden del día, relativo a las proposiciones no de ley. En primer lugar,